Somos expertos en recubrimientos industriales de alto rendimiento, con servicios diseñados para proteger y potenciar tus instalaciones. Somos los representantes exclusivos de Sunline Ecuador, una de las empresas líderes en recubrimientos a nivel mundial. Con más de 30 años de experiencia, ofrecemos soluciones que garantizan durabilidad, protección y resultados confiables para tu industria. Pinturas Imperial, pinta tus sueños. Contáctanos al 098-588-8129 y en nuestras redes sociales como @pinturasimPerial.es o visita www.pinturasimperial.com. Más de 1.1 millones de dólares ya fueron depositados en tiempo récord a 1.665 transportistas de todo el país. Ellos, al sumarse a esta medida, piensan no solo en su trabajo, sino también en el beneficio de todos los ecuatorianos. Con este apoyo se garantiza que los pasajes no suban y que el transporte siga siendo accesible para las familias. No se trata de quitar, es redistribuir con justicia directo a quienes sostienen la economía del país. La Liga Tecno, nuevamente llega a Ecuador. Regístrate y te aplicamos tu primera recarga más 50 jugadas gratis. Tu mejor pronóstico comienza aquí. Con las mejores cuotas, promociones y la emoción que solo nuestro menú puede ofrecerte. Regístrate ahora en donadoveno.com y vive la experiencia. ¿Estás listo para transformar tu futuro? Cuando eliges crecer, avanzar y liderar en tu historia, hoy es el momento perfecto para invertir en ti. Pero, ¿cómo usar una de maestría en posgrados? Tiene más de 70 programas pensados para lo que hoy realmente necesita el mercado laboral. Y solo te 124,50 usuarios por un año. Mujer, interesante. 098-388-7885. Universidad de tu viaje soñado, tu educación ideal, tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número uno del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. El nuevo local de Cortes, Cortes Premium, sabores irresistibles y una gran variedad de productos en el toque único a tu cocina. Cortes, distintos en Sol Plaza, kilómetro 12,5 vía San Borondón. Exportadores. Muy buenos días, por favor, pueden escucharme. Fuerte y claro, Perfecto, José. perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, hoy es el día fuerte en Bolsa de Valores. Vamos a ver cómo se han movido los instrumentos. Como les dije, estamos en una cautela respecto a las inversiones. El día de ayer ya hicimos algunas operaciones, nos fue bastante bien. El mercado llegó, bueno, las personas que mantuvieron la operación seguramente ya les llegó al take profit designado. Llegó exactamente a lo que habíamos mencionado y bueno, ahora mismo vamos a ver qué es lo que puede hacer el mercado. Comienzan a ver los retrocesos en bolsa de valores, tanto en el Nasdaq como en las demás divisas. Era de esperarse debido a que existe la posibilidad de que el mercado ya haya descontado de una manera diferente, ¿no? Así que bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? A revisar las acciones, es un pequeño vistazo de todas las acciones que el mercado ha venido desarrollando. Bueno, en primera instancia tenemos ya la gráfica del Nasdaq, como ustedes pueden observar. La corrección se veía desde el día de ayer, teníamos un buen nivel, ahora continúa la corrección. Dentro de lo que cabe hasta el día de hoy estamos cerca de una corrección del 1%,
Lo que podría, como les dije, implicar dos cosas. La primera, que los mercados con la noticia tiendan a fortalecerse y generar nuevos máximos históricos. Y la segunda, que la noticia haga que los mercados se terminen de descontar y se vayan movimientos a la baja. En cualquiera de los casos hay que tener mucho cuidado debido a que los mercados están ocasionando niveles ya de correcciones. Yo estaba fuera del Nasdaq, había aconsejado estar fuera del Nasdaq, entonces tener mucho cuidado en ese sentido. Pueden existir esos problemas respecto a este tipo de operativas. Bien. Nos vamos directamente ahora sí a la gráfica del oro, donde ayer teníamos operaciones y pues realmente nos tocó el take profit, sabíamos lo que el mercado iba a desarrollar, pero ahora sí les recomiendo estar completamente fuera del mercado. Como ustedes pueden observar, a ver, el mercado completamente a la alza. Llegamos al máximo histórico que les había dicho que pudo haber sido hasta 37.00, fue hasta 37.03. Después de esto yo les decía que el mercado tenía dos posiciones. Obviamente debía haber roto este nivel donde he dejado la flechita, se debía haber asegurado el stop loss y iba a ser el pullback, que era nuestro nivel de take profit. Y teníamos algunas opciones, nosotros estamos acá en 96 me parece. La primera, que caiga en forma de scalping hasta 90, algo que ya hizo, y que tomen ventaja. La segunda era que haga un day trading, esperen que el mercado rompa 76, aseguren 86 y dejen que esto corra. Y la última era que dejemos que el mercado llegue al TP sin ninguna dificultad, que es lo que hizo. Y después del TP se podría haber considerado un pullback. Viendo la figura de inversión, tal como lo estamos viendo ahora, tiene una perspectiva de generar, en este caso, un movimiento aún a la baja. Es decir, lo que estamos viendo ahorita en pantalla podría implicar que la gráfica del oro, que tiene de momento una caída aproximadamente del 0,29%, que realmente no es mucho, lo que quiere hacer en este punto es enrangarse, justo en el pullback, que era lo que les decía ayer, ¿se acuerdan? Les decía ayer, se va a caer y aquí la interrogante del millón es, ¿sube o termina de desplomarse? Todo va a depender en este caso de los fundamentales, enteramente de los fundamentales. Según lo que se puede ver, al menos técnicamente, es que en este punto el mercado lo que va a pasar o lo que va a suceder en este punto es un enrangamiento, ¿sí? Es un enrangamiento, es decir, que los mercados como tal en este punto puedan enrangarse de esta manera, así, toda la mañana hasta las 12 donde comenzará a dar entradas. Sugiero. Bueno, ahora mismo ya no hay entradas, ¿no? Sí, porque tenemos pues las noticias. Sin embargo, entiendo que algunos quizá tengan objetivos de inversión diferentes y todo. Podría darse un ingreso en el corto plazo tipo scalping en este punto. Ese de aquí es un buen punto de venta y ese de aquí es un buen punto de compra. Entonces, si ustedes quieren aún hacer operaciones de este nivel ahorita es un buen nivel de venta. En otras palabras, aún podrían ustedes generar una venta en el corto plazo, haciendo que el mercado tope 79.80 y se dirija básicamente a 68, máximo 60. No va a romper ninguno de las dos la tendencia. Simplemente lo que creo que el mercado va a ser un estancamiento de esta forma. En esos niveles se va a estancar. Apenas topará los niveles inferiores, subirá y así constantemente. Creo que esa es la probabilidad que nos puede dar el mercado en este caso. Mi recomendación es no invertir, sin embargo, en el caso de que alguien quiera hacer scalping, puede hacerlo en este nivel. Y yo creo que va a ser el nivel que se va a dar toda la mañana. No va a haber ingresos en forma de swing, ¿sí? Porque todo va a depender de cómo el tipo de interés actúe. Ingresos de forma de day trade. Todo va a depender de ver cómo el ingreso en este momento termine de actuar. Bien, vuelvo e insisto, todo va a depender de el movimiento enrangado del instrumento, que puede ser así. No hay ingreso en forma de swing, tener cuidado, solo hay tipo scalping en donde existe un enrangamiento.
Estamos a 15 minutos de las 9 de la mañana, donde la próxima vela podría ser completamente bajista. Así que, si desean, vuelvo, insisto, se puede hacer aquí una posición en forma de scalping. Bien, solo sugerencia, traten de cerrar la operación ya sea en ganancia o en pérdida a las 12 del día, porque a las 12 va a comenzar la gran volatilidad. 12, 12 y media probablemente comience la volatilidad y la volatilidad podría darse hasta, como les dije, el día jueves en la noche. Entonces sí que conviene en este caso no arriesgar demasiado, no esperar tanto tiempo a la operativa y verificar en efecto a dónde puede dirigirse el mercado. Aún no recomiendo, como les dije, posiciones en forma de swing. Termina siendo al final muy riesgoso. Así que tengan por favor muchísimo cuidado respecto a todo lo que podría llegar a suceder con los mercados. ¿Vale? Bien. Eso referente en este caso a este instrumento. Bien. Vamos a las divisas europeas, que en el día de ayer rompieron la línea de cuello. Ayer estaban por quebrantar. Rompieron finalmente la línea de cuello. En última instancia el movimiento. Y ahora están generando obviamente correcciones. Si estamos en la línea de cuello, lo lógico es que el instrumento debe hacer una caída de precio de esta forma para luego hacer una nueva suba. Entonces, si es que sigue siendo dándose ese guión que le estaba mencionando que podría darse en temas de tipos de interés, si sigue dándose ese guión, lo más probable es una caída, ¿sí? En el tema del euro y la libra impulsado por el tipo de interés. Entonces, si bien es cierto, se rompió en la línea de cuello, pero para ejecutar el hombro cabeza a hombro, pues esto tiene que tener un proceso en cual el mercado tiene que generar un retroceso. En otras palabras, deberíamos esperar a que el mercado como tal sí contemple un nivel bajista. Bien. No aseguro posiciones en caída como tal, sin embargo, lo que podemos observar en este punto es que los mercados en este nivel obviamente podrían generar retrocesos. Bien, vamos a contestar un poco de preguntas de lo que podrían llegar a sentir. Fabián Ramírez, estoy presente, no puedo cambiar el nombre, disculpas, ok. Perdón, profe, ¿puedo una vez más cómo afecta la caída o subida de las tasas de interés con acciones y con el oro en divisas? Bueno, a ver, revisen, a ver, discúlpame, pero revisa la clase del día lunes y la clase del día de ayer. Ya hablamos mucho del tema realmente. Ahorita lo único que vamos a hacer es enfocarnos en los posibles puntos de entrada que se pueden llegar a dar. Bien, de ahí el aspecto ya económico. Por favor, revisa las grabaciones. Ahondamos muchísimo, con muchísimos ejemplos, con muchísimas probabilidades. Entonces, ahora lo único que me interesa es ya detectar puntos de entrada. Bien. ¿Qué podemos hacer? Yo considero que podríamos desarrollar un ingreso en forma de swing, ¿sí? En forma de swing, pero cuando esto caiga. Si esto llega a caer por el tema de los tipos de interés, aquí en el euro sí me arriesgo un poco más que en el oro, porque pues el movimiento del oro es muy caótico, todo el mundo lo conoce, es muy fuerte, y el movimiento del euro más bien es algo más tranquilo, que sí que se mueve con volatilidad, o seguramente tendrá volatilidad, pero a la final creo que caerá. Entonces, si es que esto termina cayéndose, mi consejo es tratar de comprar, ¿sí? Si bien es cierto, la especulación a corto plazo es un problema, porque los mercados, como ustedes pueden observar, pues puede decirte a dónde va en el instrumento en el corto plazo con la volatilidad del descuento, pero la verdad es que fundamentalmente sí debería haber un crecimiento en el euro en el largo plazo. Entonces hay que aprovechar cada posición de caída para tratar de comprar. En ese sentido, mi recomendación tanto en el euro como en la libra es esperar el retroceso pullback y lanzar la compra. Lo mismo en la libra esterlina, como pueden ver, está rompiendo su línea de cuello, ahora mismo está retrocediendo y deberíamos esperar su retroceso pullback. De hecho, yo ya he dejado una orden pendiente aquí. Yo no soy mucho de órdenes pendientes, pero probablemente el mercado haga un movimiento tan rápido que active la orden pendiente. Entonces, sugiero que apenas el mercado caiga, realicemos compras en la base. Realicemos compras en la base del precio, es decir, que eso termine generando un desplome. Ahora bien, eso es lo que podría interpretarse. ¿Y qué pasa si es que nunca retrocede? Bueno, si nunca retrocede, bueno, el primero el mercado va a romper su techo superior. Si rompe su techo superior, considero que no hay ingreso porque
básicamente estaría topando ese punto institucional. Si topa ese punto institucional, en otras palabras, creo que el mercado aún podría tener un repunte a la corrección. Entonces, de preferencia, ¿ok? Entonces, de preferencia, yo sí recomendaría, es apenas tope el techo, tener cuidado. Sí, tener mucho cuidado, tanto en compras como en ventas. O sea, va a ser bastante caótico topar este nivel. Mi recomendación, lo que yo les recomiendo es más bien esperar la corrección a estos puntos, ¿ya? Esperar la corrección a estos puntos y en estos niveles podrían desarrollarse un nivel de compra que se dispare, ¿sí? Bueno, esos niveles podrían desarrollarse un nivel de compra que termine disparándose. Cuidado con las rupturas a la alza, cuidado con las órdenes pendientes a la alza. Pueden ser complicadas, pueden que topen y caigan. Es complicado. Es preferible esperar que caiga y que suba a esperar a que suba y siga subiendo. Realmente no. Creo que la divisa va a estar muy afectada por los movimientos y bueno, esto es algo que ya habíamos conversado, ¿no? El movimiento termina siendo al final bastante caótico respecto a el tema del tipo de interés. O sea, hay que tener cuidado. Vamos a ver si el oro ha desarrollado una posición en scalping como dijimos. Si está quietito otra vez, ha subido un poco más ahorita, hace unos minutitos, parece que ha subido directamente a 82, otra vez cayó a 78, que bueno, es un buen nivel, que sigue siendo el nivel de la venta y que bueno, aún podría llegar a caer un poco más. De hecho, miren, en este momento está cayendo, lo que les decía, ¿no? En temas de scalping, si alguien hubiera generado ventas, insisto, yo no, porque estoy realmente cuidando la cartera del tipo de interés, se enfocaba en niveles de compra y venta y es muy probable que haga toda la mañana, compra, venta, compra, venta, compra, venta y después de la noticia se preguntarán subida y bajada. Bien. Nos vamos a la gráfica, en este caso del petróleo, quien el día de ayer pues había ocasionado una caída, luego subió un poco y luego volvió a caer. Bueno, yo ya tengo un ingreso antes de todo esto. Como les decía, creo que una de las divisas más estables, perdón, de las materias primas más estables va a ser el petróleo. Por ende, creo que el crudo como tal, lo que va a desarrollar principalmente es que una corrección a la baja, como dijimos. Si alguien ingresó el día de ayer, seguramente está en break-even. Si alguien ingresó conmigo antes, estarán ligeras pérdidas. Lo que tenemos que hacer es únicamente esperar a que este instrumento siga manteniendo su tendencia. Como les dije, yo considero que este instrumento como tal aún podría darse la vuelta y mantener una caída. No considero que el instrumento pueda, en este caso, generar aún correcciones al alza. De hecho, como les dije, dentro del tema del tipo de interés va a ser el instrumento más estable y eso está demostrando, ¿no? Bastante estabilidad, sin generar rupturas, solo tendencias del precio como tal. Solo tendencias del precio como tal. ¿Sí? Entonces ustedes podrán fijarse que los precios están generando dicho movimiento o dichas correcciones de forma normal. Bien. Insisto, yo dejaría esto en venta. Sí le va a afectar al tipo de interés, a todo el mundo le va a afectar, a todos los instrumentos, pero este va a ser uno de los instrumentos refugio en este caso, ¿no? Entonces, tener mucha precaución, por favor. Otra operación que tuvimos en otro instrumento que probablemente sea refugio es el dólar neozelandés contra el dólar americano. Ayer dio la apariencia de generar una enorme suba, sin embargo, como ustedes pueden ver, pues no ha hecho absolutamente nada fuera de lo normal. De hecho, ha subido un poco más, que era lo que probablemente haga. Está ni cerca del stop loss, estamos realmente bastante lejos. Y bueno, la previsión sigue siendo exactamente la misma sigue siendo la previsión, donde el mercado probablemente sí genere aún una corrección. Creo que es una de las divisas más estables del 2025. Se siguen manteniendo niveles en venta. Hay que esperar a que los mercados terminen de desplomarse. Bien. El euro contra la libra también está tranquilo. Sí, o sea, de hecho, todos los instrumentos en los que invertimos ayer son instrumentos de refugio. Petróleo, euro contra libra, en este caso el neozelandés, todo termina siendo instrumentos de refugio porque esta semana pues necesitamos refugiarnos sí o sí por el tema de la fluctuación del tipo de interés y la sobreespeculación. ¿Ok? Entonces por eso es que invertíamos en instrumentos más tranquilos. Digamos, el oro también invertimos en oro, pero bueno, digamos que en oro la cosa fue diferente porque ahí lo que planeábamos era hacer una operación de riesgo en el corto plazo. Por eso les decía que traten de cerrar antes de la noticia. Bueno, afortunadamente ya nos topó el take profit, entonces no tuvimos que esperar.
pero ahora mismo estamos viendo instrumentos de refugio. Bien, siguiendo la línea de la pregunta, nos vamos a la libra contra el yen. La libra contra el yen, perdón, el euro contra la libra, y en efecto, ¿no? Lo que les decía, probablemente suba y por las mismas vaya a caer. Y eso es lo que hizo. Subió y por las mismas cae. Esto de aquí es un instrumento de largo plazo, como les dije, sigue lineal. Miren ustedes, de hecho, es una línea recta lo que estamos viviendo. Apenas si generó un movimiento por encima de del BM. Y claro, se puede observar claramente que el instrumento, como ustedes pueden percatarse, ha desarrollado un nivel en el cual se ha quedado completamente quieto. El movimiento que están viendo en este momento, este de aquí va a tener mañana bastante movimiento, pero por la adhesión de tipos de interés de Reino Unido, ¿sí? Entonces, mañana sí vamos a tener mucho movimiento en este instrumento, pero por la adhesión de tipos de interés de Reino Unido. Entonces, en ese sentido, sí que tenemos que estar pendientes un poquito de lo que los mercados pueden desarrollar, ¿ok? Pero eso, pues, el día de mañana. El día de hoy, los mercados probablemente se queden quietos, no generan mayor volatilidad. Sí, porque parte de esto es, como les dije, el refugio de los mercados. Es muy probable esto que les acabo de mencionar. Nos vamos otra vez al oro. Parece que ha caído un poco más de lo que habíamos mencionado. Y sí, está completamente rechazando el nivel de los 32,82. Es en 77,76. Parece que la siguiente vela, que va a ser la vela de los próximos 5 minutos, va a terminar siendo bajista a la baja. Sin arrepentimiento, a pesar de que sabíamos que iba a haber un nivel de venta, tranquilidad. Como les dije, estamos siendo bastante precavidos en nuestras operaciones, pero eso no significa que no tengamos que seguir viendo y observando cómo los instrumentos se mueven. De hecho, siempre nos va a servir como retroalimentación este tipo de cosas, ¿ok? Como les dije, que no hayamos ingresado no significa que estemos, que no hayamos ingresado no significa que estemos perdiendo dinero. Da la apariencia que sí, pero la realidad es que no. La realidad es que eso es lo que estamos ahorita es retroalimentando el movimiento del precio, esperando que pase la gran volatilidad y luego ingresaremos. De momento los precios se están moviendo de forma técnica, que eso es bueno saberlo. No están existiendo rupturas de correlaciones, eso es bueno saberlo, porque si es que eso no pasa, es que los mercados, si siguen comportándose de forma técnica, podríamos incluso ingresar antes del jueves en la noche. ¿Ya? Porque los mercados no están demostrando seguridad, no están demostrando anticorrelaciones. Generalmente uno no invierte cuando tenemos movimientos anticorrectivos o que tienen correlaciones diferentes. Ahí termina siendo complicado, ¿ya? Pero en este caso, si el instrumento, como lo que están viendo en este momento, ¿sí? Se forma de forma técnica y todo se está moviendo de forma técnica, probablemente la noticia también sea de forma técnica y podemos regresar a las operaciones mucho más antes de lo previsto. Pero bueno, ya lo verificaremos. Perfecto. Después de esto, ya estamos en este nivel, nos vamos directamente a Bitcoin. En la gráfica de Bitcoin. Estancado, sí. Bueno, Bitcoin se ha quedado completamente estancado, teniendo movimientos al alza y a la baja y quedándose en promedio en 11,60, ¿sí? En promedio se quedó en ese nivel, no ha hecho nada diferente, ¿sí? Lo que puede llegar a tener problemas, como les dije, es que es el único instrumento que no ha generado un refugio con el tema de tipos de interés y por ende esto podría ocasionar o nos da la señal de que aún podría darse niveles bajistas, es decir, que los precios aún podrían tener una correlación y hacer que de alguna forma eso termine desplomándose. Tener mucho cuidado, por favor, con el instrumento en particular del Bitcoin. El día de hoy podría tener una gran afectación. Como ustedes pueden ver, no se ha dejado manipular a través de los máximos del tipo de interés, la baja del tipo de interés, sino más bien se ha quedado completamente quieto y lineal. Mi consejo es en Bitcoin sí tengan mucho cuidado. Debería subir, insisto, debería, pero los mercados no han dado tregua a este movimiento. Más bien todo está completamente quieto, no ha dado ningún nivel realmente interesante. En ese sentido, yo estaría bastante escéptico al precio, ¿vale? Estaría bastante escéptico al precio. Vamos a analizar el Nasdaq 100, que digo el S&P 500. Estaba revisando un poco los fundamentales y bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? El S&P 500 pues termina siendo al final lo mismo que
el Nasdaq, ¿sí? Aquí está, como pueden ver, es un índice cash. De hecho, si ustedes quieren ver todos los índices que se van a aparecer, nos vamos donde el índice cash y aquí están todos, ¿no? Generalmente, pues, tanto el Nasdaq como el US 500 o el US 30, que es el Dow Jones 30, son exactamente lo mismo, ¿ya? Tienen una correlación muy parecida a uno. De hecho, si tú te fijas, es como invertir tanto en euro como en libra. O sea, eventualmente tienen diferentes descorrelaciones, pero ahí de forma particular siempre se van a mover igual. Bien, entonces solo consideren eso, ¿no? Consideren que cuando uno hace un análisis de un índice, en este caso el Nasdaq o el Dow Jones o el S&P 500, el mercado como tal va a replicar eso en los demás índices bursátiles. Consideren eso. No significa que vamos a encontrar un punto diferente. Bueno, lo que sí va a ser diferente va a ser la entrada, obviamente, porque son diferentes precios, ¿no? Van a ser diferentes precios, pero de ahí de forma particular, créanme que va a ser exactamente lo mismo. Y más que todo, si quieres invertir en el largo plazo, en forma de swing o largo plazo, les aseguro que no solo es exactamente lo mismo, sino que en el largo plazo van a comportarse incluso igual, con las mismas noticias, por decirlo así. ¿Ya? Solo consideren eso antes de ser operativos. A eso me refiero que si ustedes en este caso quieren invertir en Nasdaq y quieren invertir en S&P, no es tan buena idea porque realmente están invirtiendo en lo mismo prácticamente, ¿sí? Pero bueno, a petición igual vamos a considerar el análisis. Miguel dice, profe, una pregunta. ¿Qué utiliza para que el rectángulo que utiliza para analizar las posiciones sea transparente? Ah, esas son las herramientas de Zoom, Miguel. Ujú. Una consulta, ¿por qué se prefiere el análisis del Nasdaq en clases? Quiero decir, el Nasdaq es un poco más rápido que los demás índices, ¿no? Porque representa a las empresas de tecnología y las empresas de tecnología tienen un beta superior. Un beta superior es un movimiento de riesgo más alto. Entonces el Nasdaq es mucho más rápido en muchas ocasiones. No digo que sea igual, yo no digo que sea lento los demás instrumentos, no. De hecho, el S&P abarca todo el mercado, pero el Nasdaq, al tener empresas de tecnología, digamos que se mueve mucho más rápido. Primer punto. Segundo punto, el Nasdaq tiene una correlación directa con Bitcoin por el tema de igual de la tecnología. Los ETFs de inteligencia artificial generalmente mueven Bitcoin, entonces se mueve muchísimo con el movimiento del Bitcoin también. Por eso es que hay una correlación directa, algo que no podríamos hacer con el S&P 500 ni con el Dow Jones, porque esos instrumentos no tienen una correlación directa, solo lo tiene el Nasdaq. Que ojo, no, la correlación tampoco es igual. Si ustedes ven en Bitcoin, el Bitcoin está cayendo mientras que el Nasdaq ha estado en máximos históricos. Entonces, tampoco es que la correlación es irrompible, solo sucede a veces, ¿sí? Solo sucede a veces y no es irrompible realmente. Pero si es que en el Nasdaq de alguna forma no es irrompible, imagínense en el S&P 500 o en el Dow Jones, no existe esa correlación, ¿ya? Entonces, el Nasdaq tiene más herramientas fundamentales, por eso es que siempre lo tomamos. Pero igual, o sea, no bueno, eso también lo hemos tomado en este último periodo, pero antes nosotros realmente analizábamos más S&P 500. Solo que después ya cuando comenzó a ver esta correlación, pues nos comenzamos a apalancar. En fin, movimiento claramente a la alza, como ustedes pueden observar. Diario, movimiento en máximos históricos. Lo voy a hacer con la contraposición del Nasdaq para que ustedes lo puedan observar. Igual, ¿no? Movimientos en máximos históricos. De ahí me voy al gráfico diario. Un gráfico diario, como ustedes pueden observar, ya comienza la corrección con una vela doji y con una vela bajista en este momento. Si me voy al Nasdaq, lo mismo, ¿no? Me voy al diario, comienza la corrección. En este caso se podrán fijar con una vela doji y una vela bajista. Como les dije, no es exactamente igual, ¿no? La vela doji existe, solo que en este caso la vela doji es alcista y en el caso del S&P 500 la vela doji es bajista. Pero al final termina siendo una vela doji y termina teniendo una corrección de precio, como ustedes pueden observar, ¿no? Figura de H4, corrección, caída de mercado. Si me voy al Nasdaq 100, lo mismo, ¿no? Figura de H4, corrección, caída de mercado, como pueden observar. Mismo consejo y mismo análisis, ¿no? Si me voy a H1, en H1, ¿qué podemos encontrar?
Básicamente que el instrumento está generando una especie de corrección que podría seguir dándose de esta forma para luego intentar subir de alguna manera, ¿no? El mismo consejo, o sea, yo no compraría ni vendería acciones en este punto. De hecho, si ustedes observan, es justamente lo que les decía antes, ¿no? Miren, este nivel aquí está como estancado, ¿verdad? Aquí no hay ingresos, aquí es un estancamiento bastante claro. Pero si voy al Nasdaq, en el Nasdaq la vela es mucho más fuerte, ¿sí ven? Ya, es por el riesgo, pero la figura es la misma. Entonces, si bien es cierto, en el S&P 500 tenemos una figura un poco más, pongámoslo así, enrangada, aún sin mucha visión, por decirlo así. En el Nasdaq, la figura es un poco más fuerte, ¿ya? Pero aún no hay ingreso, tampoco, ¿ok? Bien, entonces ahí está un poco el análisis del S&P 500. Es idéntico al del Nasdaq. Hay que esperar una caída un poco más profunda y hay que esperar el tema del tipo de interés. Creo que una vez ya obteniendo el punto del tipo de interés, creo que seremos un poco más tranquilos sobre qué es lo que puede hacer el mercado. Y ahí ustedes elegirán, ¿no? Si ustedes quieren invertir en Nasdaq, pues pueden hacerlo. Si quieren hacerlo en S&P, pues ya se dan cuenta que es casi lo mismo que el Nasdaq, ¿no? Con ligeras diferencias, insisto. El Nasdaq es un poco más apalancado al riesgo que los demás instrumentos. Bien, muchachos. Eso respecto al análisis. En conclusión, las figuras que tenemos o las inversiones que tenemos de refugio han estado haciendo su trabajo, que son instrumentos que han estado quietos. El oro como tal se estancó. Ya estamos en la vela de las 9 de la mañana y se estancó. Era también lo que era parte de la corrección de los mercados. Está estancado. Insisto, muy probablemente esto se enrangue todo el tiempo hasta que pase la noticia. No es bueno hacer ese tipo de operaciones porque podrían quedarse atrapados. Entonces yo de preferencia, pues, les sugiero no ingresar. Divisas europeas rompieron el hombro cabeza a hombro a la expectativa de que haga el pullback que estamos esperando y luego una compra en este tema de esta divisa. Bien. Y Bitcoin, que es el único instrumento que cual ya estamos incluso dejando de vigilar porque está completamente caótico sobre los demás instrumentos. Sí, no nos ha dado muchas señales y bueno, incluso tiene señales ahora bajistas. Entonces estamos a la expectativa del único instrumento que no ha descontado el tipo de interés. ¿Ok? Bien, muchachos, a la 1 más o menos, o a las 12 seguramente empieza ya el discurso de Powell. El discurso de Powell empieza a 1:30, pero siempre hacen los lives y todo eso una media hora antes, una hora antes. Entonces yo les voy a enviar el live para que todos podamos seguir el minuto a minuto de la Reserva Federal. Solo consejo, ¿no? Por más buena entrada que puedan ver en discursos, en al menos en este discurso, que probablemente este sea el discurso más fuerte del 2025, no invierta. Sí, no invierta. Es muy, muy complicado realmente. El discurso de Powell puede hacer que los mercados se den la vuelta realmente. O sea, puede que hoy baje el tipo de interés y digamos que las acciones vayan a 25.000, pero el discurso tiene tal fortaleza que puede hacer que caiga hasta 23.000. Así de fuerte es el discurso del día de hoy. La preferencia es ver y ver cómo los mercados hacen su trabajo, nada más. Hay que estar pendientes en temas de horarios. No es que, ya terminó el discurso en 10 minutos, voy a operar. No. De preferencia hacerlo pues en la siguiente sesión. Sería en la sesión asiática o de lleno el día de mañana que sigue siendo el consejo de inversión. ¿Ya? ¿Por dónde pasa el discurso? Por YouTube. Sí, siempre hay muchos canales que se dedican a esto, ¿no? A hacer el doblaje del discurso o de lleno hablar sobre el discurso, etcétera. Yo les voy a enviar un canal donde siempre yo suelo ver ese tipo de directos. Básicamente es un tema de doblaje, no hacen más que eso, es un tema de doblaje y nosotros lo que hacemos es, pues, en base a lo que sabemos, tomar decisiones. Aquí es el discurso, a la 1:30 en punto empieza el discurso. Powell es una persona muy puntual, por ende a la 1:30 va a empezar. Sin embargo, el discurso, la transmisión seguramente empezará una hora antes o media hora antes, es decir, 12:30, 1 de la tarde empezará la transmisión y el discurso empezará 1:30 en punto. Bien, preguntas finales muchachos, vamos, dudas, inquietudes.
Perfecto. Bueno, chicos, vamos a quedar hasta aquí. Cuidado con sus operativas, lo único que puedo decirles y nos vemos más tardecito en el discurso. Chao.